tiene una frecuencia de un orden de los nanohertz. Y Nanograv sugiere que pueden existir fondos de ondas gravitacionales con frecuencias aún más bajas que aún no podemos detectar. Y es aquí donde entra la primera hipótesis de este modelo, que es la existencia de un fondo de ondas gravitacionales primordiales. Es decir, que al inicio del universo se crearon estas perturbaciones que tenían longitud de onda del mismo tamaño del universo, y conforme se expandía el universo, las perturbaciones se iban expandiendo junto con él. Entonces en la actualidad tenemos un fondo de ondas gravitacionales primordiales con longitudes de onda del mismo tamaño que el universo. La siguiente hipótesis es la existencia de un mediador gravitacional que tiene una energía E igual a h nu. No nos metemos más allá de dónde puede venir este mediador gravitacional. Por el momento le vamos a llamar gravitón, y lo único que pedimos es que tenga esa energía, h nu. Si estudiamos un poquito las ondas gravitacionales a través de una métrica linealizada, tenemos la ecuación de ondas gravitacionales sin masa, y a esta ecuación le podemos agregar una masa efectiva de la misma manera que se hace con Broca o Klein-Gordon, y entonces podemos escribir la ecuación de ondas gravitacionales con una masa efectiva. Y esta masa efectiva la podemos asociar al estilo de Compton con la longitud de onda de las ondas que habíamos considerado antes. Entonces tenemos estas ecuaciones. Ahora vemos de dónde sale esta masa efectiva de una manera más clara. Si tomamos un universo vacío, sin materia, con constante cosmológica, si tomamos la traza de esta ecuación, tenemos que el escalar de Ricci se puede escribir como 4 lambda, y entonces reescribimos la ecuación como R mini menos lambda como igual a 0. Si tomamos nuevamente la gravedad linealizada, encontramos que el tensor de Ricci es igual a menos un medio del lambertiano de la métrica, y al sustituirla en la ecuación 6, ¿qué nos queda? Nos queda una ecuación de ondas gravitacionales con lo que parece ser una masa efectiva. Entonces, si la comparamos con lo que habíamos visto antes, vemos que 2 lambda pues, se puede ver como una masa efectiva, al igual que la hacíamos hace un ratito. Entonces tenemos esto. Pero escribimos esta masa efectiva como longitud de onda, y a esta lambda la reetiquetamos como una mu, y nos queda un término de energía oscura que ya no es constante, que depende de la longitud del tamaño del universo. ¿Ok? Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Bueno, estas hipótesis de las que partimos parecen un poquito difíciles de probar en la actualidad, ¿no? Pero si tomamos la densidad de energía, al igual que con la constante gravitacional, como se hace con la constante gravitacional, y vemos un artículo de Michael Maiori que publicó en el 2000, él calcula la densidad de energía de ondas gravitacionales, de un fondo estocástico de ondas gravitacionales, por medio de primeros principios y funciones de correlación, y encuentra que la densidad de ondas gravitacionales, la densidad de un fondo estocástico de ondas gravitacionales, es igual a la densidad de energía oscura que nosotros obtenemos con este modelo, con nuestras hipótesis, y por una amplitud característica. Pero, ¿qué pasa con esta amplitud característica? La podemos ver como una ley de potencias. Y si recordamos la primera hipótesis, es que el fondo estocástico de ondas gravitacionales primordiales, casi todas las ondas tienen longitudes cercanas al tamaño del universo. Entonces, ¿qué pasa con este término entre paréntesis? Pues es aproximadamente una constante en toda la característica. Entonces tenemos que la densidad de ondas gravitacionales es igual a la densidad de energía oscura que nosotros obtenemos por una constante. Y así esta constante es 1, pues tenemos la igualdad completa. Esto obviamente no prueba las hipótesis que nosotros consideramos, pero pues es un guiño bastante agradable, creo yo. Okay, entonces ya podemos escribir las ecuaciones de campo con nuestro término de energía oscura, y aplicando esta constante, yo por falta de un mejor nombre por el momento le llamo constante reguladora de energía, porque parece que nos indica cuánta energía de ondas gravitacionales se convierte en energía oscura o cuánta le hace falta. Creo que ahí es hc cuadrado, lo más chica, ¿no? Sí, podría ser hc cuadrado, pero como es una constante, la omito. Y bueno, con esta ecuación de estado podemos calcular fácilmente la ecuación de Friedman,
y las ecuaciones de continuidad. Tomamos la derivada covariante y el tensor de Einstein se hace cero por construcción, y aquí parece que mu ya no se hace cero porque pues, ya depende del tiempo. Entonces parece que hay una violación de la energía. Pero sabemos que radiación se conserva, entonces los términos de radiación son igualados a cero, en bariones igual, y tenemos estas ecuaciones para la evolución de densidades de energía en materia, donde la radiación nos queda igual que la de Goldar-Matter, bariones igual, y la energía oscura parece tener un intercambio ahí con la materia oscura. Y para cerrar el sistema de ecuaciones, pues agregamos una ecuación diferencial para la energía oscura. Tomamos la derivada del término que habíamos mostrado antes, donde el alfa se puede ver como masa integral, que nos indica cómo consideramos que los gravitones se acercan hacia nosotros, pero debido a que hay cierta ambigüedad en cómo podemos estudiarlos, si se acercan o se alejan, pues ahí nos queda un signo más menos, y finalmente ya tenemos un sistemita de ecuaciones completo. Ya podemos estudiar cómo se comportan estas ecuaciones a nivel de fondo cosmológico. A primera vista parece que son muy parecidas, al menos la ecuación de Friedman se ve indistinguible, y pero las densidades de materia se ven muy similares. Y estoy usando esta constante reguladora igual a 1 y estas condiciones iniciales las saqué del Bodelson. Aunque a simple vista se ve muy parecido, tenemos un error del 30% entre los modelos, lo cual puede ser bueno para solucionar ciertas tensiones del modelo estándar. Y si cambiamos la energía oscura con un signo positivo, el error se reduce aún más, tenemos un error solo del 10% y las densidades se ven muy similares. Bueno, entonces ya vimos que a nivel de fondo cosmológico el modelo se porta bien, tiene bastante coherencia con lambda Goldar-Matter y alguna discrepancia que nos podría ser útil después. Ahora lo que sigue es ahora sí estudiar las perturbaciones. Empezamos con la métrica, tomamos la métrica de Rose-Walker y le agregamos una pequeñísima perturbación. Si estudiamos las componentes de esta perturbación, las podemos estudiar bajo rotaciones, nos damos cuenta que las podemos dividir en perturbaciones escalares, vectoriales y tensoriales. Las perturbaciones tensoriales nos ayudan a estudiar las ondas gravitacionales en este universo, las vectoriales, ciertos vórtices que se generan en los fluidos, y las perturbaciones escalares nos sirven para estudiar la formación de estructura y son en las que nos vamos a enfocar en este trabajo. Para estudiar estas en específico, usamos el gauge adecuado y con esto podemos hacer que las perturbaciones vectoriales y tensoriales se hagan cero y reetiquetamos a los escalares como psi y phi. Entonces tenemos la métrica prima Dimitri-Rose-Walker perturbada en el gauge newtoniano, donde la psi puede ser un análogo al potencial gravitacional y la phi es un potencial de curvatura. Okay. Ya tenemos la métrica, ahora podemos comenzar a calcular el tensor, símbolos de Christoph, los escalares, el tensor de Ricci, pero sobre todo el tensor de Einstein. Tenemos las tres componentes para el tensor de Einstein. Vemos que en la componente 0, 0, pues recuperamos las partes homogéneas más las perturbaciones, y en la componente IJ de igual manera las partes homogéneas más sus perturbaciones. También necesitamos un tensor de energía-momento. Yo tomo el de un fluido perfecto, la ecuación 24, lo perturbo, tenemos la ecuación 25, y al sumar los dos resultados tenemos los componentes del tensor completo, que es su parte homogénea, más su parte perturbada. Y en las componentes 0 y vemos que las perturbaciones son las velocidades peculiares de cada componente. Bueno, ya con el tensor de Einstein y el tensor de energía-momento perturbado, ya tenemos ahora las ecuaciones de campo completas y podemos estudiar componente por componente y conseguir todo el sistema de ecuaciones. Comenzamos con la componente IJ sin traza. La parte de energía pues no tiene traza, está ahí
multiplicada por la delta, nos calculamos solo la parte sin traza del tensor de Einstein y el tensor de energía-momento y obtenemos esta ecuación, la ecuación 31, donde vemos que pues, los potenciales de curvatura y gravitacional no están desacoplados, están interactuando por medio de las anisotropías. Para el componente 0, 0, a orden 0 recuperamos Friedman y a orden 1 una ecuación de evolución para este potencial gravitacional en presencia de las densidades de energía y perturbaciones de densidades. Para el componente 0i solo tenemos perturbaciones y vemos cómo se comportan los potenciales en presencia de las velocidades peculiares. Y para IJ de nuevo recuperamos a orden 0 la segunda ecuación de Friedman y a orden 1 tenemos nuevamente una ecuación de evolución para los potenciales. Ok, ya tenemos todas las ecuaciones de campo. Ahora vamos con las de conservación. Tomamos de nuevo la derivada covariante y si elegimos a nu igual a 0, pues tenemos la ecuación de continuidad. A orden 0, nuevamente recuperamos lo que ya teníamos antes. Aquí tenemos esta delta en la ecuación 37, delta alfa de m, que la puse ahí para que sea 0 cuando se estudian las densidades de alguna materia que no sea materia oscura. Entonces esa densidad de energía, este término de energía oscura solo afecta a la materia oscura. Y en formación de estructura existe un término que se usa mucho, que es de mucha utilidad, es el contraste de densidad. Y pues se define de esta forma, es la perturbación de la materia entre la densidad, la perturbación de la densidad entre la densidad promedio. Y con base a esta definición, calculamos los contrastes, la evolución de los contrastes de densidad para cualquier componente. Y nuevamente, el término de energía oscura solo afecta al contraste de densidad de la energía oscura. Si nos regresamos a la derivada covariante, ahora podemos calcular la ecuación de Euler haciendo la nu igual a i y obtenemos una ecuación para las velocidades peculiares. Entonces ya tenemos un sistemita completo de ecuaciones de campo, contrastes de densidad y velocidades peculiares para cada una de las componentes. Y bueno, ahora las pasamos al espacio de Fourier para poder estudiar cada una de las perturbaciones por separado. En el espacio de Fourier toman esta forma, hacemos lo mismo con las ecuaciones de campo, todas el espacio de Fourier, y ahora sí sería cuestión de podemos separar las contrastes de densidad y velocidades peculiares para cada uno de los fluidos distintos. En este caso yo solo considero radiación, bariones y materia oscura, que son sus parámetros de estado. Entonces para fotones nos quedan estos contrastes de densidad y velocidades peculiares, para bariones y para materia oscura. Y aquí otra vez vemos cómo el término de energía oscura que tenemos solo está afectando a los contrastes y velocidades peculiares de materia oscura. Vemos que todo está acoplado a los potenciales gravitacionales y de curvatura, entonces buscamos una ecuación para la evolución de estos potenciales. Tomamos la ecuación 44 que mostré antes, cambiamos el último término del lado izquierdo por las anisotropías, y si tomamos la ecuación 41, la multiplicamos por un parámetro de estado, y si la restamos a 44, ya tenemos una ecuación donde se ve que solo participan los potenciales. La podemos simplificar aún más. Si tomamos las dos ecuaciones de Friedman y las mezclamos, obtenemos esta ecuación, y al sustituirla en la ecuación 52, ya tenemos una ecuación de evolución para el potencial gravitacional. Y esa P que está por ahí en el último término la podemos absorber en este tensor de anisotropías, bueno, en este parámetro de anisotropías. Entonces ya podemos hacer evolucionar todo, pero pues sigue viéndose un poco grande la ecuación. Si quisiéramos considerar toda la física de por medio existente en el universo, pues son las ecuaciones que deberíamos verificar, las del potencial y de los contrastes de densidad. Pero para no salirnos un poquito de contexto en este trabajo, yo hago algunas simplificaciones
para simplemente ver cómo evolucionan un poquito estas perturbaciones. La primera simplificación que hago es hacer las anisotropías iguales a cero. Sí hay anisotropías en la época dominada por radiación, pero yo por simplificación simplemente las hago iguales a cero, y entonces lo primero que tengo es que phi es igual a psi. De esto pues podemos reescribir todas las ecuaciones de contraste y densidad, igual que velocidades peculiares como esto, y por supuesto el potencial gravitacional también toma una forma un poquito más amigable para trabajarla numéricamente. Otra simplificación que se podría decir que considero es que solo voy a graficar en las épocas dominadas por radiación y en las épocas dominadas por materia. En la época actual ya no me meto un poco para no complicarme la vida. Entonces, en época de radiación, lo que domina obviamente la radiación, entonces podemos poner esa omega igual a 1/3, y en la de materia, esa omega la puedo escribir como omega igual a 0. Entonces, ya tengo todo este sistema de ecuaciones a resolver, solo me falta algo, me faltan condiciones iniciales. Y aquí es donde a lo mejor se podría complicar un poco la cosa, porque pues es difícil ver cuáles serían las condiciones iniciales observacionalmente. Lo que considero son lo que se conoce como superhorizonte. ¿Qué es esto? Bueno, si tenemos una perturbación demasiado grande, con longitudes por fuera de lo que es el horizonte causal, una parte de la perturbación no puede interactuar con la otra y entonces pareciera que está congelada, porque no hay nada que la esté modificando, nada de eso. Esto se cumple cuando los modos K tienden a 0, o bien K por eta es mucho menor que 1. Entonces, si yo considero que está muy fuera del horizonte, se considera como congelada. Una vez que el horizonte causal empieza a crecer, la longitud de onda empieza a entrar al universo causal y empieza a interactuar con el resto de materia y a comportarse, bueno, a tener cierta evolución. Pero entonces lo que puedo usar ahí es que en el superhorizonte, phi' inicial puede ser igual a 0. ¿Ok? Si considero entonces estas dos herramientas que yo tengo, phi' igual a 0 y K tendiendo a 0, y regreso a las ecuaciones de estado, la ecuación correspondiente a la componente 0i me da que las velocidades peculiares se hacen 0 al inicio en el superhorizonte, y la componente ij en una dominación de radiación encontramos que el contraste de densidad es igual a menos 2 veces el potencial. Ahora, ¿qué hago con las demás? Considero algo que se conoce como condiciones iniciales adiabáticas, que dicen que al considerar una teoría de inflación con un solo campo escalar, al final de la inflación, este campo escalar deja fluctuaciones en la métrica, y de este mismo campo decae en todos los componentes del universo. Entonces, en ese momento inicial, todas las perturbaciones todas las perturbaciones fraccionales primarias son iguales, o primordiales son iguales. La perturbación de la materia oscura, la de bariones y la de radiación. Y en el superhorizonte, pues estas perturbaciones se pueden escribir de esta forma. Entonces, con estas dos cosas en mente, pues tenemos que 1/4 del contraste de densidad de los fotones es igual a 1/3 del contraste de densidad de los bariones, etcétera, etcétera. Entonces, como ya los fotones están ahí con el potencial, también podemos asociar los bariones con el potencial, etcétera, y solo nos falta una condición inicial para el potencial. Y ahí nos tendremos que meter un poquito a otras teorías para ver qué valores les podríamos asignar a la perturbación primordial, etcétera, etcétera. Yo me voy un poquito por la tangente y lo que hago es normalizar todas las condiciones iniciales al valor del potencial inicial. Entonces, con esta idea y considerando siempre K por el tiempo conforme que sea mucho menor que 1, ya puedo comenzar a hacer un análisis entre lambda Euler mater y Sime. Y empiezo por los potenciales. Aquí vemos los dos, para 4 modos distintos, la comparación entre ambos potenciales,
y pues se ven muy parecidos en todos. Y lo que les comentaba, cuando vemos el modo más pequeño, tarda más en entrar al horizonte causal y por lo tanto casi siempre se mantiene constante, salvo el modelo CIMATE que sí entra antes al horizonte que el lambda Calder Matter. El resto de modos pues, se ven muy parecidos, con ciertas discrepancias muy tenues. Y aquí están los errores relativos. Para cada modo vemos que no supera una discrepancia de 8% entre cada uno de los modos. Para el contraste de densidad de los bariones, nada más pongo dos modos distintos. El comportamiento es similar, se ve una discrepancia un poquito más grande, pero no pasa de un 10% en ambos modos, salvo en K igual a 1, que sí parece sobrepasar un momento el 10%. Para la materia oscura, no hay mucha diferencia con lo de los bariones. Y lo mismo, son los mismos modos y los errores relativos se mantienen prácticamente iguales que los de los bariones. Aunque en comportamiento sí se nota un poco de diferencia. Esto significa que el término extra de energía oscura que estábamos considerando, al menos en las épocas que estoy graficando aquí, pues no está haciendo mucho, no está tomando mucha relevancia. Tal vez en la época actual podría generar un poco de discrepancia más fuerte. Para los fotones sucede lo mismo, empiezan muy parecidos, se empieza a ver una discrepancia conforme vamos avanzando en el tiempo, pero el error sigue siendo de alrededor del 10 a la menos 1. Aquí cambia una raíz de error cuadrático medio porque el error relativo se divergía muy feo. En algunos modos, estas gráficas, las oscilaciones ya solo eran un rectángulo de color naranja, entonces se divergía demasiado el error relativo. Y bueno, aquí muestro el error relativo para otros modos distintos de los fotones y vemos precisamente que para los modos más pequeños el error es un poco más grande. Cuando ya tenemos modos más grandes, longitudes de onda más pequeñas, el error decrece bastante, hasta 10 a la menos 13. Y bueno, eso es prácticamente todo. En resumen, lo que tenemos es que el modelo CIMATE reproduce la misma densidad de energía de un fondo estocástico de ondas gravitacionales, salvo por una constante HC, pero si esa HC es igual a 1, pues coinciden exactamente las dos densidades de energía. 2. Se obtienen por primera vez las ecuaciones de evolución para estas perturbaciones en modos escalares, y también se tienen unas gráficas donde, descartando un poco de física, obtenemos que los modelos se comportan de una manera muy parecida. En conclusión, el modelo CIMATE ofrece una descripción física coherente de la energía oscura, resuelve los problemas que habíamos mencionado antes, y a gran escala pues parece que se comportan de manera muy similar, mantienen ciertas discrepancias que, como ya mencioné, pues nos pueden ayudar a resolver las tensiones que suele tener lambda Calder Matter. Y de nuevo lo mismo, este es el primer trabajo que estudia las perturbaciones del modelo. Y que bajo estas simplificaciones, CIMATE parece que podría reproducir todas las predicciones que tiene lambda Calder Matter, que en este régimen de perturbaciones parece ser muy exacto lambda Calder Matter, salvo para Ks muy grandes, que suele ser la colita del CMB, donde hay un poquito de discrepancia, y que justo es donde el error entre los dos modelos es un poquito más grande. Y como perspectivas, pues tenemos que hacer un análisis numérico más completo, no descartar nada de la física que yo descarté ahorita, y usar códigos un poquito más robustos como podría ser clase. Hacer una extensión perturbativa, es decir, estudiar las perturbaciones vectoriales y tensoriales, y también, ¿por qué no?, estudiar un poquito más sobre el fundamento teórico del modelo para fortalecer un poquito las bases. Y eso es todo. Muchas gracias.